Buenas tardes, bienvenidos una vez más al programa Una mirada al autismo. Les saluda a Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es UDAI y las ayudas técnicas que ofrecen. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. UDAI es la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión. Contamos con 140 unidades distritales a nivel nacional, cuya finalidad es reforzar la educación especializada e inclusiva a los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad. UDAI proporciona apoyos metodológicos a través de su equipo de trabajo de profesionales, quienes organizan variadas actividades para facilitar la inclusión de niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. Además, UDAI realiza el proceso de evaluación psicopedagógica para conocer las fortalezas del estudiante, dar las recomendaciones y hacer el seguimiento del estudiante en las unidades educativas fiscales. También orienta a los docentes en la elaboración de procesos de adaptación curricular y de inclusión acorde a la necesidad del estudiante. Trabajan en conjunto con el DS de las instituciones educativas para mejorar el desarrollo integral de los estudiantes. Pero para poder conocer más información de UDAI, tenemos como invitada hoy a Lady Laura León López. Ella es licenciada en Pedagogía Terapéutica, tecnóloga médica en Pedagogía Terapéutica. Tiene 2 maestrías, una en Gestión de Riesgo y Desastre y otra en Gestión Educativa. Ha tomado varios cursos con referente a la educación inclusiva. Sus áreas de interés son la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, evaluaciones psicopedagógicas y de sensibilización a los docentes, padres de familia y estudiantes. Tiene una amplia experiencia laboral. Durante 6 años fue coordinadora de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión. Actualmente está como analista UDAI. Bienvenida, Lady, al programa Una mirada al autismo. Gracias por estar aquí. Sí, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, es un gusto, tengo una experiencia llevando una coordinación, como decía, Jessica decía que tengo 6 años de experiencia. 2015 apareció la UDAI en la zona 8, nosotros tenemos 12 distritos que le corresponden a toda la zona 8, y en abril de 2015 se apertura la primera UDAI, que son la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión. Antes de eso, les nominaban CEDOPS, que un poco la percepción o la mirada o el enfoque que tenían los CEDOPS era un poco más terapéutico, más que la intervención a una inclusión educativa, era trabajar desde la terapicidad a todos estos niños incluidos. Se hacían las evaluaciones psicopedagógicas, se hacía la derivación a lo que era la intervención más terapéutica, y estos trabajaban en las instituciones educativas de acuerdo a horarios. A esto le nominábamos integración, ¿no? Esta era la propuesta de integración que había en aquel momento como intervención de que este grupo focal ingresara a escuelas ordinarias. Abril 2015, se aperturan las unidades de atención a la inclusión educativa en la zona 8, aperturando 12 en todos los distritos que le corresponden a Durán, San Borondón y todos los que le corresponden a Guayaquil. ¿Sí? Oye, yo no sabía esa información. Dentro de esa mirada o ya de ese enfoque, nosotros tenemos 5 ejes de intervención como UDAI: el eje de la detección,
que es donde se hace la evaluación psicopedagógica a un niño. Esta evaluación un poco, si bien es cierto, tiene muchas limitantes por el tiempo, porque esto se da muchas veces en época de inscripción, y las inscripciones no vienen de todos lados y vienen en una cuestión de masas, ¿no? Se hace una evaluación y dentro de esta evaluación se determina que este estudiante fuere a una inclusión especializada o a una inclusión ordinaria. Un poco para todos nuestros que nos están escuchando o quienes nos están viendo, nosotros tenemos ahí un baremo, ¿no? Que es el que de alguna manera nos determina o nos permite visualizar hacia dónde podemos postular a un estudiante, una educación ordinaria o una educación especializada. Este baremo nos contempla el 70% por lo general de una discapacidad, pero esta psicosocial o intelectual. Pero esto es un baremo. En el momento de la evaluación, este baremo se desequilibra porque podemos decir, sí, tiene más del 70% intelectual, pero en la evaluación que le hice en competencias curriculares, este estudiante está muy bien en una escuela ordinaria, ¿sí? El baremo es eso, solo nos permite como una limitante, ¿ya? Pero en el momento de la evaluación es quien sostiene ese baremo o hace una modificación de acuerdo al análisis o la percepción que tiene el profesional de la UDAI. Este profesional de la UDAI siempre está relacionado con la psicopedagogía, con la pedagogía terapéutica, con la psicología de la rehabilitación. Entonces, de alguna manera, desde esa mirada, nosotros tenemos no solo una observación, tenemos una percepción un poco más profunda de hacia dónde podría ayudarle dentro del ámbito de educación a este estudiante. Tenemos otro eje, que es el eje de la sensibilización. Pues bueno, ahí viene ya en el momento en que incorporamos a un estudiante en una educación ordinaria o en una educación especializada, se socializa a toda la comunidad educativa de que vamos a incursionar con estudiantes con discapacidad a plantel educativo. Tenemos 2 estudiantes, de los cuales uno tiene síndrome de Down, o este tiene autismo, o este tiene discapacidad física, bueno, y se sensibiliza a toda la comunidad educativa a través de un número de capacitaciones, tanto al docente educativo, al directivo y a toda la comunidad en general. El asesoramiento parte de la evaluación. Lo que nos arroja la evaluación es lo que nosotros vamos a trabajar directamente con el docente y le vamos a decir, mire, de acuerdo a mi evaluación, yo voy a apostar a una adaptación curricular. Nosotros ya les explico un poquito lo que contemplan las adaptaciones curriculares, pero en el tercer eje, que es el eje de asesoramiento, le planteamos la adaptación curricular y le damos un poco las opciones y características que le permiten generar a este profesional docente un poco la parte organizacional de cómo va a llevar la clase con este estudiante. Luego viene la intervención y el seguimiento, que como su nombre un poco lo determina, pues damos un acompañamiento un poquito más in situ, ¿no? Bajamos de las oficinas, llegamos a territorio, nos sentamos en un aula, hacemos una visita áulica, damos el acompañamiento a las asesorías que hemos estado dando y posterior a eso le damos un seguimiento para que realmente se dé no solo la aprehensión de nuestro estudiante como parte funcional, ¿no? Sino que toda nuestra comunidad educativa conozca, lo integre, lo acople y lo haga parte de. Este es el eje de intervención que nosotros tenemos como UDAI. Podríamos tener ahí muchos padres de familias o alguna observación de los padres de familia y diga, bueno, no en todos los territorios se da. Mi territorio, yo trabajé 6 años en el distrito 09 de Cerro, y dentro de ellos pues tenemos todo un programa de atención, el cual fue incursionado desde que vino esta área. Yo creo que nadie es eterno, ¿no? Y tenemos que ir rotando y bueno, todavía no he salido completo, ¿no? Pero ya creo que fueron suficientes años para dejar todo un legado y todo un caminar en cuanto a la inclusión educativa en ese territorio. Ya ahorita vamos abriendo campos a otras áreas. Claro, Lady, disculpa que te interrumpa. Bueno, muchos padres se preguntan, ¿qué servicios específicamente da UDAI?
bueno, dentro de estos ejes de intervención que les acabo de comentar, nosotros hacemos la inscripción, nosotros hacemos la evaluación psicopedagógica, pero ojo con esta evaluación psicopedagógica. Muchos creen que la evaluación psicopedagógica a nivel de UDAI es profunda, es explícita y un poco específica. No, nuestra evaluación como departamento UDAI va más a la visión de la competencia curricular. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que orientar, asesorar y dar el acompañamiento a un docente a aula regular, a un docente que lleva el currículo educativo como parte de su dinámica laboral, ¿sí? Entonces yo no puedo, yo como pedagogo de terapeuta, yo te puedo hacer una evaluación psicopedagógica, elevarte un diagnóstico, ¿verdad? ¿Sí? Y trabajar con otras áreas, como todo un equipo multidisciplinario para determinar que este diagnóstico es preciso, ¿verdad? Es el indicado para este estudiante, porque no solita no resuelve un diagnóstico, ¿no? Pero yo lo podría hacer. Pero en los tiempos que manejamos una fase de inscripción, un UDAI o un analista UDAI no tiene el suficiente tiempo para hacer una evaluación psicopedagógica en sí. Lo que nosotros trabajamos dentro de esa evaluación, nos centramos más en la parte pedagógica, ¿sí? Nos centramos más en lo que es la competencia curricular, a determinar desde las áreas del tronco común, lengua, matemática, entorno natural y entorno social, cómo o desde dónde empieza nuestro docente de aula a trabajar un currículo educativo. Porque entiéndase bien que en la educación ordinaria nosotros trabajamos con el currículo completo, ¿no? El currículo educativo, que el último fue el 2016, que es con el cual estamos trabajando, y en una educación especializada, si bien es cierto, tenemos incursionados parte del currículo educativo, también trabajamos con el currículo ecológico y trabajamos más desde el ámbito funcional. Entonces, hacia allá no apuntamos nuestra parte más pedagógica, ¿no? En el ámbito ordinario, ¿sí? En la educación regular, sí estamos trabajando con más las competencias curriculares. No sé si ahí respondo un poco la pregunta. Claro, pero ¿cómo los padres tienen acceso a estos servicios que tú mencionas? A ver, todo padre de familia debe acercarse al distrito que le corresponde en su territorio. Tenemos 12 UDAI dentro de todo el territorio, la gran mayoría está ubicado dentro de dentro del distrito de educación. Tienen que buscar al distrito de educación para que le incursione. Algunos UDAI están ubicados en instituciones educativas cercanas al distrito, un poco por la atención y porque, por ejemplo, los distritos, a veces las UDAI tenemos como que nuestra oficina en la parte de arriba y un estudiante con discapacidad física no puede. Entonces, viendo un poco la parte de infraestructura, algunos están ubicados en una institución educativa, un poco por las rampas y un poco la movilidad que se tiene para poder atender a los usuarios, ¿no? Entonces, tienen que acercarse al distrito más cercano de su sector y consultarle en fase de inscripción o en fase de educación durante todo el año, dónde están las oficinas de la UDAI y presentarse, ponerle en conocimiento el caso. Muchos padres de familia durante el transcurso del año dicen, pero bueno, la adaptación curricular que le están haciendo a mi chico pinta, raya, pero no llegamos a la lectoescritura. Todo padre de familia debe de conocer primero las limitaciones que puede dar nuestra discapacidad, ¿verdad? Sí, sabemos que nosotros tenemos una proyección como padres de familia, pero también debemos conocer de que todo ser humano tiene también una limitante, ¿no? Entonces, frente a eso, vamos a reconocer cuál es en esta evaluación nuestra limitante en cuanto a la parte curricular, que es dentro de la fase de nuestro aprendizaje de lectoescritura, hacia dónde vamos a avanzar con nuestro estudiante. Eso debe tener conciencia tanto el padre de familia, el docente y un poco la sensibilización por parte de la UDAI. Entonces, cuando el padre de familia dice, bueno, pero a ver, llevamos el primer trimestre y mi hijo no ha pasado de pintar, él debe de acercarse a la UDAI, ¿sí? Y decirle, a ver, bueno, mi hijo tiene este carnet de discapacidad, mi hijo tiene este informe, o mi hijo tiene un acompañamiento psicopedagógico a través de, se me ocurre en estos momentos, una instancia, el Instituto de Neurociencia, en donde me dan un posible diagnóstico sostenido en esto. Y frente a eso, yo veo que durante todo el año me he llevado haciendo esto. Por favor, démosle el acompañamiento. ¿Por qué? Porque la UDAI son solamente 3 por territorio.
Imagínense que en el sur tenemos, por ejemplo, en mi sector, tenemos 45 fiscales, 73 particulares, ¿ya? Tenemos fiscomisionales. Entonces, frente a ese número, nosotros no podemos hacer todo el recorrido a todas las instituciones de forma continua. Entonces, siempre, queridos padres de familia y aquellos que nos están viendo y que nos están escuchando, los padres de familia, ustedes tienen el poder en sus manos. Siempre les he dicho a todos los usuarios y a todos los padres de familia, generen la necesidad. Acérquense a nuestros funcionarios públicos, porque nosotros estamos para poderlos atender a ustedes, con la necesidad, a ver, miren, nos estamos manejando en esto, mi pedagogo terapeuta me pide que trabajemos lo siguiente, pero en la escuela no estamos trabajando esto, ¿sí? Porque tenemos que hacer un trabajo mancomunado. El docente puede decir, yo voy bien, al fin y al cabo estoy haciendo una adaptación del currículo educativo, pero el padre de familia no se está asistiendo completo porque no es la observación que tiene de su pedagogo. Eso por una parte. Y por otra parte, algo que debemos de un poco, algo que siempre le digo a todos mis padres de familia, no se cansen de avanzar, no le pongan límites a nuestros niños. Todos podemos dar más. Y siempre incluyan en su pensamiento la base de la lectoescritura. Todos nuestros niños, nosotros, yo como mamá, ustedes los padres de familias que nos están escuchando, no somos eternos. Debemos de darle, sí, debemos dejarle un legado, un aprendizaje a nuestros hijos para que continúen. Y la base de nuestra forma de comunicación y nuestra dialéctrica y nuestra dinámica social, la lectoescritura es algo que nos va a permitir comunicarnos. Incluso nuestros niños con discapacidad intelectual, el hecho de que escriban, el hecho de que interactúen con nuestra comunidad educativa, yendo a la tienda, moviéndose, ¿sí? Parte desde un aprendizaje. Así es verdad. Perdón, una pregunta, ¿qué documentos necesita llevar ese padre? Es obvio que el diagnóstico primero, ¿no? No necesariamente. No siempre es así. A ver, tenemos, recuerden que la UDAI atiende no solo discapacidades, la UDAI atiende a la inclusión educativa en sí, atiende a los no asociados a una discapacidad y a los asociados a una discapacidad. Para un poco no generalizar en esto, entiéndase que los no asociados a una discapacidad son aquellos que se encuentran relacionados con problemas de aprendizaje, lectoescritura, dislexia, discalculia, disortografía, entre otros trastornos relacionados más al aprendizaje, al trastorno social. Ahí tenemos nenas que también se hacen adaptaciones curriculares, embarazos adolescentes, en fin, trastornos sociales, ¿no? Y los asociados a una discapacidad que están un poco relacionados más allá de estos estudiantes carnetizados, identificados dentro de lo que es la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, la discapacidad física, la intelectual y la psicosocial, mental, y sabemos que en su momento CONADIS nos había puesto la de lenguaje, ¿no? Nosotros evaluamos a todo este grupo de niños y este grupo de niños puede ir tanto a una escuela ordinaria, nuestros chicos en su gran mayoría, o a una escuela especializada. ¿Qué es lo que debe llevar el padre de familia? La cédula del estudiante, el carnet si lo tuviera, el informe si lo tuviera. Recuerden que nuestros informes tienen de validez 2 años, así que habrán algunos que ya estén inválidos. La cédula del representante legal, la planilla de la luz, porque tenemos que sectorizarlos, ¿no? Y la predisposición de nuestro estudiante. Bien, Lady, bueno, yo recuerdo que en su tiempo, pues a mi hijo ya prácticamente hace 5 años, le hicieron lo que es la evaluación psicopedagógica, pues también me dieron lo que es la copia de un informe, ¿no?, psicopedagógico, en cuanto UDAI hacía las respectivas recomendaciones, tanto de cómo debía seguir este proceso el profesor, los compañeros y lo que es en sí, pues, la escuela, pues, ¿no? Entonces, ¿sigue siendo igual así? Los informes que tiene la UDAI, bueno, actualmente un poco por el tema de las masas que se mueven en el momento de las inscripciones, nosotros se hace una evaluación y dentro de las recomendaciones hacemos recomendaciones, si bien es cierto, con una mirada hacia el padre de familia, pero no es trascendental, ¿no? Un poco por el tiempo y porque no existe una evaluación como que completa, ¿no?
no evaluamos en Denver, no evaluamos con más baterías para el estudiante, más trabajamos desde la visión del docente, de lo que va a trabajar el docente, o sea, nos centramos más en la parte pedagógica, ¿sí? Pero estos son los documentos que necesita el padre de familia, se acerca, el informe es para más que para el padre de familia, el informe es para el docente, la percepción para el docente y las recomendaciones para él, y para el trabajo desde la parte de la pedagógica, con el padre de familia, el refuerzo que va a trabajar dentro de casa. El informe de la UDAI no trasciende a un Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. ¿Sí? Como Estado, nosotros como parte de una misma cartera de Estado, nosotros lo que podemos hacer es un trabajo de coordinación, conociendo que el MSP está haciendo un acompañamiento, una evaluación al estudiante, y nosotros acogemos, hacemos una evaluación psicopedagógica y avanzamos más en la parte educativa, ¿ya? Pero nuestro informe no sostiene la intervención que está haciendo el MSP. Ya, listo. Tengo que leer unos mensajes. Bueno, Gladys Fabiola Ariza Ulloa nos dice, qué importante recordar estos lineamientos que muy poco se tienen en cuenta ni los exigen mucho las autoridades, o por lo menos no se cumplen regularmente. Bueno, también Alexandra Elizabeth Proaño nos dice, buenas tardes. Mis 3 hijos fueron evaluados antes por el CEDOX y después por el UDAI del norte, pero me cambié de casa al sur, Ciudadela Valdivia. ¿A dónde debo ir para trasladarlos? Ya, en la Valdivia se encuentra en el distrito 1, ellos están en el colegio El Chimborazo. A ver, lo que podría hacer, no sé si te parece bien, Jessica, es darles dónde están ubicados las UDAI de cada uno, y eso los compartimos para que todos los padres de familia los tengan. Sí, eso podríamos hacer al final. Déjame ver si los puedo descargar en mi teléfono, no sé si lo hacemos aquí, o yo te lo comparto a ti, Jessica, y le compartes a todo, si te parece bien, a la interna. Por las redes, claro. Perfecto, sí. Perfectísimo, y luego los difundimos. Yo creo que estoy en el grupo de la fundación. Entonces sí, ya les comparto ahí y compartimos. Listo. Sí, bueno, otro mensaje. La señora Daisy Macías nos dice, saludos desde Puerto Viejo, felicitaciones a Jessica Bedoya, un buen tema sobre el aprendizaje. Bueno, para continuar, te quería preguntar también, me indicabas hace unos minutos que este informe solamente tiene validez 2 años. Sí, los informes. ¿Cuánto tiempo? Porque los niños van avanzando, ¿no? Por ejemplo, al menos lo que estamos ahorita hablando es más aún de los estudiantes TEA, ¿verdad? Los chicos, los padres los llevan a todo el proceso terapéutico, los chicos a medida que van teniendo sus mejoras, ¿verdad? También en la parte educativa. ¿Tú qué recomendación les haces? ¿Ya cumple 2 años el informe? ¿Qué lo pide? ¿Por medio de lo que es la institución educativa o se acercan a la UDAI que les corresponde? A ver, con respecto a nuestros niños con autismo, no todos nuestros niños están incluidos en una educación ordinaria, ¿no? En una educación especializada es un poquito más fácil este tema, porque como ellos están trabajando directamente con los terapistas, ¿sí? Nuestras evaluaciones y nuestro nivel de acompañamiento es un poquito más constante que en el de una educación ordinaria por la población. Pero los padres de familias pueden acercarse a actualizar el documento a medida que vayan avanzando en los años a nivel educativo. ¿Saben qué? Yo les hago ahí una observación, porque tenemos padres de familia muy interesados y muy comprometidos, pero tenemos padres de familias a los cuales nunca se acercan durante todo el año. Les puedo hablar de mis 6 años de intervención en UDAI, y tenía muy pocos de padres de familias incorporados, tenía muy pocos padres de familia que nos visitaban en la institución porque estaban preocupados, tenía otros muy exagerados, pero tenía muchos muy desaparecidos. Por ponerles un ejemplo, 400 estudiantes habían con discapacidad, de los cuales al año me visitaban y no llegábamos ni a 10. Entonces, yo creería, y haciendo un poco el llamado de atención, un poco con todo el cariño a nuestros padres de familias que nos ven y que nos escuchan, es que ponga un poquito más de interés en este acompañamiento a sus hijos. Es importantísimo dejarles un legado para que realmente se pueda llamar inclusión. La inclusión no solamente que estén dentro de la institución educativa, tenemos toda una dinámica dentro de toda una comunidad educativa, y dentro de la comunidad educativa es
el conglomerado de acciones que hacemos dentro de nuestra rutina como familia. Listo. Entonces, tengo nuevamente, la señora Alexandra nos pregunta nuevamente, los informes de la UDAI, ¿cada qué tiempo deben ser actualizados? Porque mis dos hijos ya tienen un tiempo de haber sido evaluados. Es decir, ella ya dice que fueron evaluados, si no me equivoco, en el tiempo que era CEDOX, no era UDAI. Ya los pueden solicitar. Ella los puede solicitar al inicio de año. A ver, en mi territorio, podría hablar de mi territorio. Al inicio de año, nosotros trabajamos haciendo un levantamiento de información de las evaluaciones antiguas y se las podía retomar. El detalle es que tenemos una población bastante grande para poder evaluar. Entonces, ahí nosotros tratamos de trabajar por prioridades. Por ejemplo, aquellos que van a tercero de bachillerato, que ya están por graduarse, se recapitula nuevamente una evaluación con ellos. ¿Sí? Entonces se trabaja un poco por el orden de prioridades, porque tenemos una población bastante amplia. Pero si el padre de familia requiere conocimiento, requiere un avance, esa evaluación puede ser sugerida a través de la necesidad del padre de familia. Mucho más si esas evaluaciones ya fueron dadas a través del CEDOPS, que ya tenemos bastante tiempo con ellos. Claro, sí, incluso leo otro mensaje que dice que la psicóloga de la escuela le ha solicitado, la misma señora, Alexandra Proaño, que le hagan los nuevos informes a sus dos hijos mayores. Si es particular, a ver, nosotros, esa escuela es particular a la mamita fiscal. Alexandra. ¿Es fiscal? Sí. No, las evaluaciones debe solicitarlas a UDAI. No. Solo si es particular, las evaluaciones se solicitan un poco a nivel de cualquier instancia. Por ejemplo, yo trato, acá en territorio se hizo un listado de fundaciones, instituciones que nos podían dar evaluaciones para los particulares. ¿Por qué? Porque imagínense la población cómo se nos haría si atendemos a particulares también. Entonces, a los particulares se le buscaba, por ejemplo, Redima, que sus evaluaciones o sus evaluaciones están en $10. Acá también teníamos Nurtat, que también nos colaboraba. Entonces, lo que se trataba de hacer es todo un trabajo en coordinación con todas las instancias que se encontraban un poco más cercanas a la población. Fundación Crecer, también las tenemos en la Isla Trinitaria, por ejemplo, en ese sector. La Sociedad del Consulado de Damas, que también hace evaluaciones $12, 15, que son promedios de las atenciones. Entonces, un poco Fundacen, entre otras. Bien, pero a nivel privado. Lady, una pregunta. ¿Los niños con necesidades educativas especiales deben estar en grados de acuerdo a su edad o de acuerdo a su capacidad? Esta es una preocupación para los papitos. Y es una pregunta muy interesante y que muy pocos padres de familia como que la aterrizamos, ¿no? Nuestros niños deben de estar ubicados en la escolaridad por su edad, a nivel fiscal ordinario, por su edad. ¿Por qué? Porque su desenvolvimiento físico-anatómico es igual al suyo y al mío. ¿Sí? Nosotros podemos dar una adaptación al nivel cognitivo, ¿sí? Una adaptación a nivel cognitivo para trabajar un poco más la parte pedagógica, pero a nivel físico-anatómico nuestros niños se desarrollan, nuestros niños llegan a una etapa de 10, 11 años a una fase de una educación sexual en la cual tenemos que intervenir. Entonces, la parte físico-anatómica de nuestros niños se desarrollan igual. Por eso nosotros trabajamos más en la ubicación de nuestros años por la parte cronológica, más no por la mental. Lady, ¿cuáles serían las indicaciones para los padres de niños con necesidades educativas especiales en cuanto a una escuela o colegio se niegue a realizarle una adaptación curricular? Y te cuento que esto es muy real. Ya he conversado con tantos papitos, mamitas, que me dicen, es que la profesora dice que no sabe cómo hacerlo, o simplemente no quiere hacerlo. ¿Qué se hace? Hoy no, es una violentación. Lo que me acabas de comentar es una violentación de derecho, Jessica. Están violentando un derecho. Si es una escuela fiscal, mucho más, porque es una violentación de derecho en un ámbito público. Y nosotros tenemos que velar por el interés y la integridad de nuestro estudiante. Inmediatamente el padre de familia tiene que acercarse al distrito a poner un poco la observación.
Siempre les he dicho a los padres de familia, y bueno, desde mi territorio siempre trabajé desde la mediación, un poco para que se comprendiese que no es el hecho de atacar al docente o atacar a la institución educativa, sino un poco buscar la forma de mediar y de que todo esto se dé de la mejor manera. Porque luego decimos, bueno, es que le puso el ojo al niño. Y no trabajamos de la forma más armónica posible. Entonces siempre yo trabajo un poco desde la mediación, ¿no? El padre de familia tiene el derecho de hacer la observación al distrito de educación, ¿sí? De que le den una asesoría al padre de familia por cuanto a los avances del estudiante, y ahí aterrizar si se está dando o no la adaptación curricular, porque el padre debe estar en conocimiento. A nivel particular pasa exactamente lo mismo. Tiene derechos el padre de familia, y si el niño ya está incluido y el padre y la institución conocían mucho más. Si desconocía, pues la institución educativa y ya hasta el año transcurrido tampoco lo puede sacar. Inmediatamente se pone en conocimiento al DUDAI y el DUDAI hace la visita a la institución particular para darle la asesoría que requiere para poder mantener incluido a este niño. Es decir, que ustedes sí reciben este tipo de denuncias. Asumo que sí, ¿verdad? La verdad que sí. Muchas. Bien, entonces de ahí ustedes, ¿qué hacen? Me dices... visitamos la institución educativa, se visita la institución educativa y se verifica si realmente ellos estaban en conocimiento de la discapacidad del niño, y si no, se le pide al padre de familia que lleve toda la documentación, por ejemplo, si se le ha hecho evaluaciones externas, para que todos podamos conocer qué es lo que realmente tenía en conocimiento el padre y qué es lo que no tenía en conocimiento la institución educativa. Luego se le pide al docente que atiende al niño que haga una evaluación en competencias curriculares, una evaluación informal. Por ejemplo, en matemáticas y en lengua, siempre en esas materias del tronco común. Y dentro de esa evaluación informal, con eso avanzamos la adaptación. Se me ocurre, por un poco, para ponerles y clarificar ahí un poco. Matemáticas, ¿ya? Entonces, el docente de aula hace una evaluación informal y primero le identifica los números, los reconoce todos del 1 al 20. Es más, se los sabe dictados hasta el 100, pero no los escribe. Entonces, con el docente de aula y el pedagogo, en este caso el profesional UDAI, y el padre de familia, un poco revisamos qué es lo que conoce el niño en lengua y en matemática, y en función a eso aterrizamos la adaptación curricular. Hay el paréntesis enorme que le daría a todos los padres de familia. Hay 3 niveles de adaptación curricular grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1, un poco generalizando, el grado 1 trabajamos lo que es adaptación al acceso, ¿sí? Es decir, acceso físico, infraestructura, el uso de intérpretes en el caso que requiere el estudiante, o sea, todo el acceso que nos permite tener un niño incluido, la ubicación de una mesa de un niño para discapacidad física, ¿sí? La parte un poco más tangible para que este niño pueda tener la mejor predisposición de parte de la institución y de parte de todo el acoplamiento para ser incluido. La adaptación grado 2, que es un poco ya más en la parte pedagógica, en la parte académica más que nada, es la modificación de la metodología y de la evaluación. Es decir, nuestras evaluaciones son un poquito más, no son complejas, nuestras evaluaciones tienen opciones múltiples y tienen más gráficos, o sea, buscamos la forma de que este niño que sí está llevando todo un currículo educativo normal, está viendo materia de tercero de básica, pero nuestra evaluación y nuestra metodología de trabajo es un poquito más simplificada, pero ve lo mismo que el resto de estudiantes. Y el grado 3 de adaptación curricular pues tiene 2 aristas. Los chicos que ven materias del mismo año curricular, pero que se modifican todo. Destrezas de criterio, esto ya más hablando del parte curricular, destrezas de criterio, contenido, metodología, evaluación y todo lo que contempla la adaptación curricular. Y el otro chico que está en tercero de bachillerato, pero que su currículo educativo y su metodología y todo su nivel de trabajo se encuentra en un segundo año de educación básica. Y está viendo materias de segundo año de educación básica. Con estos son los 3 grados de adaptación curricular, aterrizamos poniendo el ejemplo a nivel particular que estábamos poniendo al principio, se hace una evaluación en lengua y matemática con el docente de aula,
y con eso se determina en conjunto hacia dónde pasamos una adaptación curricular. Luego solo se le socializa al padre y le dice, mire, vamos a trabajar, estamos en séptimo de básica, pero vamos a trabajar con el currículo de segundo de básica. ¿Por qué? Porque nuestra base para nosotros fortalecer con el estudiante es la lectoescritura a nivel matemático y a nivel de lengua. Entonces, empezamos a trabajar con ese currículo. En casa vamos a requerir que usted refuerce esto, otro, ¿ya? Él reconoce fonemas, pero no los vuelve grafemas, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a empezar a discernir a través de la evaluación informal que hace el docente de aula. Y de ahí empezamos. De ahí solamente le damos un acompañamiento porque recuerden, nuestra intervención a nivel no es 100% en las particulares. Claro, y muchos de los inconvenientes, te comento, que suelen tener también los padres, es que a veces el profesor sí está haciendo la adaptación, pero no le explica al padre de familia cómo está llevando la adaptación. Y bueno, pues muchos padres, pues a veces no han terminado un bachillerato. Entonces, imagínate lo complejo que es poder enseñar en casa. Aún así sea por lo que estamos pasando por la cuestión del virus a distancia, y cuando era igual, pues no, que los chicos acudían a clases de manera regular, es complejo para un papá poder enseñarte, pues no, las asignaturas si no tiene ese conocimiento. O sea, yo pienso que eso también es muy importante, pues no, que los profesores tomen en cuenta, ¿verdad? Mantener ese hilo de comunicación, ¿no? Hacerles, por decir, informarles, ya, su niño está en tal adaptación de tal grado, porque a veces los papás desconocen, no lo saben. Sí, es muy complicado. Bueno, entonces, lo que es con cuestión de que si a un padre se le presenta este inconveniente donde no le hayan hecho esa adaptación respectiva a su hijo, ya saben, pueden acercarse a UDAI. Ahora, ¿te ha tocado también lo contrario? Los colegios, las instituciones educativas se acercan, bueno, te contactan, ¿sabes qué? El padre de familia no hace nada. También. Se da muchísimo. El padre de familia dejó al niño inscrito y se olvidó del niño. Solo lo pasa retirando el expreso, casi no viene el padre de familia a la institución educativa. Ya. Por eso, por ejemplo, a nivel de mi distrito, y podría un poco indicarlo, no todos nos manejamos de la misma forma, a pesar de que tenemos la misma función, es que cada quien interviene en su territorio, ¿no? Es que acá, por ejemplo, aprovechando pandemia, nosotros capacitamos mes a mes con la colaboración de los pedagogos de apoyo. En aquel momento, como yo coordinaba, tenía los pedagogos de apoyo a cargo, entonces lo que hacía yo, generaba un tema de capacitación, por ejemplo, problemas de aprendizaje. Socializaba a los pedagogos y los pedagogos a todas las instituciones educativas. Entonces yo cubría fiscales con ellos y yo socializaba a las particulares. Entonces en pandemia se aprovechó mucho en territorio a poder socializar una infinidad de temas, porque una cosa es que el padre de familia diga, bueno, pero es que yo tengo un niño con síndrome de Down, o yo tengo un niño con autismo, y el padre de familia se centra que esa es la única discapacidad que conoce, y hay un sinnúmero de síndromes, ¿no? También existen otros síndromes que en el momento a nivel educativo podemos incursionar mucho más. Cuando decimos, bueno, pero es que el niño con síndrome de Down solo tiene discapacidad intelectual, ¿y qué podemos enseñarle a él? Y resulta que en el momento de verlo desenvolverse, bueno, tiene otras características, y desde esa funcionalidad empezamos a trabajar. Entonces, nuestros padres se nos desaparecen a veces y nos quedamos con el hecho de solo reconocer el nombre de la discapacidad que tienen nuestros hijos. Es verdad, es muy cierto. Esto es un compromiso de parte tanto de los padres como la institución, pues los profesores, ¿verdad? Mira, nosotros tenemos beneficiarios en nuestra fundación y muchos de ellos, sus padres no los han inscrito en ninguna unidad educativa, a veces por diversos motivos, pueden ser económicos, por miedo, malas experiencias, y bueno, pues algunos tienen ya 12, 18, 20, incluso tú nos apoyaste, ¿te acuerdas? Con un Zoom para poder orientarlos, pero sí me gustaría que quizás nos des nuevamente, pues no brevemente aquí, pues ahorita que estamos en este programa y lo están viendo muchas personas, ¿qué pueden hacer, verdad? Cuando aún sus hijos no han podido estudiar, tienen 12, 18, 20, ¿no? Para que se animen realmente a inscribirlos, ¿verdad? Porque hasta qué edad pueden estudiar. Ok, a nivel ordinario, a ver, la educación es inclusiva, para empezar. Como Estado, como Constitución, no podemos negar educación a nadie. Sí, como Estado, como esta cartera de Estado, no podemos negar educación a nadie. Pero resulta que ustedes, padres de familia, deben reconocer que hay un límite de edad en los cuales nosotros podemos intervenir, mucho más si les estoy indicando que nosotros ubicamos a nuestros estudiantes de forma cronológica, ¿verdad?
los de 18 menos incluso 2 años inferior a la edad para que puedan terminar. Pero nosotros tenemos un tope y un rango para estudiar en una educación ordinaria. 21 años, 11 meses, podemos sostenerlos en jornadas matutinas vespertinas. Pero eso no queda ahí porque constitucionalmente es un derecho a la educación. Tenemos un abanico de posibilidades en los que pueden incursionar nuestros estudiantes. Tenemos el programa FAP, que es una educación nocturna flexible. Dentro de ese programa tenemos educación flexible, que es 3 años, en 11 meses se terminan 3 años y pueden hacer octavo, noveno y décimo en 11 meses, primero, segundo y tercero de bachillerato. También tenemos el programa Juntos ABC, que son educación en los sábados. En todo este abanico de posibilidades entran nuestros niños hasta los 100 años, 101, 102, 105 que murió mi abuelita. O sea, todas estas edades pueden ingresar a todas estas posibilidades que les damos como Estado, ¿no? Dentro del ámbito de educación. El detalle es el compromiso que ustedes tienen que recibir como padres. Los horarios son nocturnos en su gran mayoría. La de Juntos ABC es sábado. Entonces, realmente el papito debe estar muy comprometido para poder interactuar en esto. La UDAI interviene en todo este abanico de posibilidades siempre y cuando hayan niños con discapacidad, estudiantes con discapacidad, ni tan niños, porque nos aparecen niños de 30. Pero todos estos estudiantes, cuando hay, la UDAI tiene la obligación, la responsabilidad de visitar un sábado, de hacer una evaluación, de dar la adaptación curricular, en las nocturnas quedarse una nocturna para darle el acompañamiento y el seguimiento. O sea, el padre de familia, insisto, tiene el sartén por el mango dentro del tema de inclusión. ¿Sí? Bien. Y es que a veces nos perdemos y decimos, bueno, y que le enseñen a pintar ahí, eso es lo que ha de aprender. Y no. Y ese es el llamado que le hice, creo que al inicio cuando empecé mi saludo. No podemos... Así es. Cuando el TEA tiene un grado de severidad grande, ¿cómo se puede acceder a una unidad educativa especializada? ¿Se puede acudir donde ustedes? De la misma manera, en la evaluación nosotros determinamos en la fase de inscripción si va a una educación especializada o si va en una educación ordinaria. El trabajo dentro de lo que es la educación un poco especializada, nosotros no reformulamos porque dentro de la educación especializada hay una intervención un poco más terapéutica, ¿ya? Pero nosotros en nuestra evaluación sí ponemos como recomendación una educación especializada, le damos un poco nuestras apreciaciones y nuestra percepción desde el ámbito psicopedagógico, por ejemplo, el hecho de establecer una rutina, que muy bien la conocen los profesionales de una educación especializada, el trabajar el proceso de adaptabilidad, un poco reconocer la parte atencional del estudiante y darle una observación, establecer el paso a paso, trabajar a través de los pictogramas, o sea, en las recomendaciones nosotros le ponemos un sinnúmero de opciones que de alguna manera el profesional que lo recibe en una educación especializada pues va a dar una observación, pero va a abordar a través de las recomendaciones también. Bien, dentro de tu experiencia, ¿no? Dime, ¿todo educador está apto para realizar una adaptación curricular sin que le estén respirando aquí? Hazlo. Ok, esa pregunta voy a cerrar la cámara. Ok, yo creo que la educación, el docente debe de tener vocación. Yo creo que la carrera de la docencia es una carrera, es una profesión de mucha empatía, ¿ya? Que muchos profesionales las van perdiendo en el camino, ¿ya? Yo siempre le digo a los docentes, por lo menos desde mi ámbito pedagógico, terapéutico, que es mi carrera, mi profesión, yo siempre les digo a los docentes que conozco, no le tengan miedo a la discapacidad. Vean a nuestros niños como un niño ordinario, regular, o el nominativo que le quieran colocar, porque cada quien le quiere poner el nominativo. Para mí, un niño. Para el Estado, por el papel, pónganle el nombre que quiera. Para mí, un niño. Véanlo como un niño de la edad mental que tiene.
y piensen ustedes cómo lo tratarían a esa edad, 3 años. ¿Cómo le explica usted? Sí, pero tiene 11. Ok, pero él tiene 3. Mentalmente tiene 3. ¿Cómo lo trata? No, yo le digo, papito, mira, vas allá, recoge, ok, trátalo igual. Y me avisa la semana cómo le va. ¿Ya? El hecho de discernir, asimilar y hacer propio la discapacidad es reconocer que el otro no deja de ser nada más que un niño en desarrollo. ¿Ya? El momento en el que el profesor se vuelve empático en eso, todo fluye. Tengo un docente, no se puede tener en un salón de clase más allá de 2 discapacidades, o sea, 2 máximo, ¿ya? Porque si no el pobre docente se vuelve loco. Tuve un docente que nunca quiso, tuve una experiencia muy bonita con eso, con una escuelita acá en el sur. Él tenía 5 y no los quería reportar y se los descubrió en una visita. ¿Por qué? Él tenía tan dominado su grupo. Él era apasionado de su grupo y él sabía y dividió la pizarra en la mitad. Esta pizarra es de los 5, esta pizarra es de mis 40 de acá, 45 en el salón de clase. Ese docente me demostró a mí que sí se puede una inclusión. Se lo tuve que quitar a los demás niños porque no es un derecho dejarle a los niños ahí. Pero él demostró en una clase demostrativa cómo dominaba el grupo, con cariño. 5 de los cuales, estos 5 copiaban aquí y estos 5 copiaban acá. Eso fue para mí el copy-pegue que yo hice de ahí en adelante. Estimado profesor, tuve una nena en una escuelita del sur mismo con Asperger, la cual ella tenía una rutina bastante compleja y era tan metódica que quería matar a todo el mundo si no estaba en el momento y en la hora exacta. ¿Ya? Que era tanto así que no tenían una rutina, 10 en punto la niña tenía que irse a su casa. Cuando la conocí por primera vez, yo me quedo aquí en esta escuela un mes, pero tú al mes te vas igual que los otros estudiantes. No. Vamos a ver. Dividimos la pizarra, hicimos las actividades, empezamos a incluir actividades. En menos de un mes la niña se amaba la hora de salida, información con su dibujo de maíz a la hora de la salida. Ganó un concurso de dibujo con nosotros que hicimos en una postulación que hicimos en todo el distrito y ganó ella con un gráfico que hizo ella libremente. Eso se logra con ese amor que necesitamos, con esa empatía que necesita el docente aterrizar. Y respondo un poco, creo que me fui un poco tratando de argumentar esa respuesta que no quiero decir si sí o si no. Yo creo que un educador puede dar mucho. Un educador está preparado para mucho. En nuestras universidades, el profesional de educación está preparado para trabajar, para identificar una adaptación curricular. Actualmente yo di simposios en la Universidad de Guayaquil y estoy invitada también para otro simposio ahora último para la Universidad de Loja, y dentro de la intervención que hemos hecho a nivel curricular se evidencia en la parte un poco teórica el cómo podemos tener desde esa percepción nuestra hacer una modificación curricular. Entonces yo podría que a futuro nuestros docentes pueden estar preparados, pero que si no hay vocación, esto serán palabras al viento. Así es. Y más que nada, Lady, las condiciones de vida siempre han existido. Pues yo recuerdo muchos compañeros que se les dificultaba matemáticas, se les dificultaba leer, y yo veía que el maestro se sentaba al lado, en los recreos, y ahí practica. Ahora ya conocemos que tienen nombre estas condiciones o discapacidades, ¿verdad? Yo le digo algo, Jessica. Yo siempre en mis socializaciones, sobre todo con los docentes, sobre todo con adultos, les digo, ¿ustedes creen que todos nosotros no tenemos una necesidad educativa especial asociada a algo? Llegamos a una edad en donde usamos lente para manejar. Llegamos a una edad en donde tenemos un horario para esto. Todo se vuelve una necesidad educativa muchas veces. Nosotros tenemos que trabajar hasta tal horario, estudiamos maestría, hace poco terminé mi segunda maestría, y en ese nivel de cansancio llegamos a una clase en la cual nos sentimos cansados físico y mentalmente.
¿Se vuelve una necesidad? Claro que sí. Pero ¿quién media y quién busca? Somos nosotros mismos los que buscamos recursos que nos permiten estar activos en la otra actividad. Entonces, las necesidades educativas existen en todos nosotros, no solo los veamos en este grupo focal. Y ahí es cuando también le digo a todos los docentes, le digo, compañeros docentes, ¿algunos de ustedes me pueden decir si todos los que están aquí fueron abanderados del salón de clase? Todos aquí amaron las matemáticas, todos los que están aquí amaron lengua y literatura. Yo amo la poesía, pero les apuesto que si yo les leo ahorita, los de lengua y literatura están apasionados y los otros están quedándose dormidos. Y en aquel momento nuestros docentes buscaban otras alternativas. Como decía Jessica, actualmente les hemos colocado una nomenclatura a cada una de esas necesidades educativas, pero las necesidades educativas han existido toda la vida. Siempre, es verdad. Lady, una última pregunta ya porque nos quedan pocos minutos. Dice la señora Alexandra, mi hijo tiene 16 años, está en 10º y desea entrar a la Escuela de las Bellas Artes, pero no sé si ahí existe la inclusión o cómo podría ser para que pueda ingresar. Bellas Artes es otro a ver, en todas las instituciones como educación nosotros intervenimos, sí, en todas las instituciones le podemos dar un acompañamiento, pero Bellas Artes ya tiene como una carrera, ¿verdad? O sea, no le podría dar una respuesta, pero a través de Jessica, si le parece bien, yo el día lunes me pongo en contacto con la compañera Duday del distrito, me parece que es el distrito 3, la Escuelita Bellas Artes. Si me ubican, me envían la dirección a través de Jessica, yo le indico qué distrito le corresponde, me comunico con la compañera y le afirmo dando una respuesta, ya sea positiva o negativa la pregunta que me acaba de hacer. Si le parece bien, para no poner en mentira o en verdad lo que le estoy comentando. ¿Les parece? Listo, Lady, claro. Bueno, ya como estamos casi por finalizar el programa, quisiera que les deje algún consejo a los padres con referente a todo lo que hemos platicado, porque ha sido bastante información muy interesante. A ver. Bueno, estimados padres de familia, a todos, como Ministerio de Educación, sabemos que constitucionalmente es un derecho ineludible, ¿sí? La educación, prestos, gustosos de trabajar con cada uno de ustedes. Les paso la posta del compromiso, el compromiso como Estado lo tenemos. Consideraría que el compromiso también es parte de ustedes para realmente trabajar y hacer una cooperancia mancomunada en favor de la educación, en favor de la inclusión, y que la inclusión no solamente sea educativa. No visualicemos a un estudiante con discapacidad como un niño que solamente tiene que aprender esto y esto. No le pongamos límites a nuestros niños. Y un segundo consejo que les doy, al igual que se los doy a los docentes, veamos a nuestros niños por nuestras capacidades. Veamos a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, desde una edad mental. Y dentro de esa edad mental, nuestro nivel atencional, nuestro nivel de acompañamiento, se va a hacer mucho más factible, más fácil y más colaborativo. Porque leo en el grupo, el grupo que estoy de la fundación, y leo papitos algunos que se desesperan y realmente a veces quisiera responderles, quisiera llamarlos y compartir, pero no sé hasta qué instancia podría hacerlo. Realmente son valerosos, son padres de familia valientes, todos los padres de familia de los cuales, del grupo que pertenezco y que leo, los grupos de padres de familia que como usuarios recibo, a ustedes les han regalado un don que solo viene de Dios. Ustedes le han regalado una oportunidad de crecer de una manera espiritual que no tiene lugar ni número. Dios me los bendiga a todos los padres de familias que nos están escuchando, abiertos, con las puertas abiertas como Estado para poderlos escuchar y atender, y a través de Jessica, gustosa de poderlos escuchar y direccionar de la mejor manera. Muchísimas gracias a Raúl Pinoch, a este espacio que nos ha brindado. Gracias a Jessica, gracias a todos los que han hecho parte de esta actividad. Muchísimas gracias por la invitación.
Listo, Lady, te agradezco por haber aceptado nuestra invitación, por habernos dado toda esta orientación. Es tan importante que los padres conozcan que existen las unidades distritales en apoyo a la inclusión. Y bueno, pues el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho. Por el canal RBP TV Digital, nos vemos la próxima semana. Esto fue Una mirada al autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.